considerando, entre otras cosas, que los contagios aún aumentan y que la economía al mismo tiempo se está abriendo de manera gradual, ¿no? Eso nos plantea escenarios que vamos a ver. Pues lo primero que hay que tener claro es que el Perú de hecho, ya se convirtió en el país con más días de confinamiento o aislamiento social, sea este estricto o este sea parcial. En total serán 107 días, si es que no aumenta. Entonces, la primera pregunta que hay que hacernos es, de hecho, esto impacta sobre la economía, y de eso no hay ninguna duda. Pero la pregunta es, ¿cómo encontramos un método que nos permita entender cómo impacta? Y me parece que acá hay que precisar dos cosas. La primera cosa que hay que precisar es que lo que impacta sobre la economía de manera negativa son las medidas que los gobiernos, en el caso de Perú el gobierno, toma para evitar el contagio del virus. Léase aislamiento social. ¿Ok? Quiere decir entonces que no es que la economía se haya caído sola porque sí, se ha caído porque las medidas tomadas por el gobierno han generado este golpe a la economía en general mundial y en particular la economía peruana. ¿Ok? Y aunque ustedes me puedan decir que esto que estoy diciendo parece bastante obvio, y es obvio, ¿saben por qué hay que decirlo? Porque esto quiere decir que mientras no detengamos los contagios, los impactos sobre la economía van a seguir existiendo, sea porque se toma una cuarentena más estricta en el mediano o corto plazo, o sea porque las empresas pueden operar solamente, por ejemplo, a 50% de capacidad. Si no hubiera contagios, las empresas podrían operar a 100% de capacidad, por mencionar dos casos extremos, ¿no? La segunda cosa que hay que manejar acá es el tema del golpe que ha tenido este aislamiento social, y lo tiene, sobre la cadena de pagos. Y para explicar rápidamente qué es la cadena de pagos, en un ejemplo muy simplón, fíjense ustedes que, imagínense que manejan un restaurante. Todas las mañanas van a los mercados mayoristas a comprar los alimentos, los insumos que van a requerir para hacer los platos del día. ¿Ok? En el momento en que ustedes van y compran esos insumos, fíjense bien que hacen un pago. O sea, por el lado del restaurante, el restaurante gasta en insumos, pero ese gasto del restaurante es un ingreso para quien vende. Ese ingreso, digamos, esa transacción en que implica que uno gasta y que al otro le ingresa dinero, es un eslabón de la cadena de pagos. Ahora, desde luego que las personas del restaurante que hicieron esa compra van al restaurante al mediodía, pues venden lo que tengan que vender, los platos que venden, los menús que venden, y en el momento en que cualquier persona va, al final del almuerzo, paga. Y ese pago, que es gasto de un lado e ingreso para el otro, en este caso para el restaurante, es otro eslabón. Pero otra vez, para que nosotros podamos ir a ese restaurante, tenemos que tener un dinero. Y ese dinero proviene de algo. Simplifiquemos el ejemplo. Supongamos que somos trabajadores dependientes y que alguien nos paga. En el momento que ese alguien nos paga, se genera otro eslabón de la cadena. Volvamos al dueño del restaurante. Ese día, con los ingresos que obtuvo el dueño del restaurante, le pagará a los mozos y le pagará al cocinero. Cada uno de esos pagos son otros eslabones. Después es el mensaje. Cada vez que el dinero cambia de manos, hay un eslabón de esta gigante cadena de pagos llamada economía. ¿Ok? Entonces, cuando determinamos, por ejemplo, que hay una cuarentena semi-estricta o lo que fuere, en donde hay empresas que no pueden abrir y donde hay consumidores que no reciben el bono o cualquier ayuda parecida, y si lo recibieran no tendrían cómo comprar porque tampoco pueden salir, entonces la cadena de pago se rompe y la economía colapsa. ¿Ok? El tema está en cómo enfrentar ese colapso, cómo hacer para reemplazar la cadena de pagos de otra manera. Y dicho sea de paso, esta es la razón por la cual la gran mayoría de países han optado por cuarentenas cortas. Pero a la mayoría de países sí les ha resultado que con cuarentenas relativamente cortas han logrado bajar los contagios. El problema nuestro es que parece que los contagios siguen subiendo. En fin, otro dato que hay que tener para entender el caso peruano es que en Perú 7 de cada 10 trabajadores son informales.
¿ok? Eso significa que de la población económicamente activa, que somos 17 millones, más o menos 12 millones son informales. Y entre ellos la mayoría, no todos, pero la mayoría vive al día. Te pongas a pensar, si es que el gobierno no llega a ellos de alguna forma, entonces por un tema de supervivencia tienen que salir a vender. ¿Ok? En los últimos 2 o 3 días hemos visto a los ambulantes, a los informales, digamos, siendo sacados de la Victoria, pero que caminan por la avenida Grau, creo que hoy día estaban en la avenida Bancay. Es decir, si uno se pone en el otro lado, el problema es que no tienen ingresos. Ese es el drama. ¿Ok? Pero el drama previo, que no se puede resolver ahora, sino luego, es por qué hay tanta informalidad. O puesto de otra manera, ¿qué han hecho los últimos 20 gobiernos para que no haya informalidad? ¿Qué han hecho los últimos 20 congresos para que no haya informalidad? Mi respuesta es nada, simplemente. ¿Ok? Lo otro que tenemos es un muy bajo nivel de inclusión financiera. Esto significa que solamente la mitad de los trabajadores están en el sistema financiero formal, sea a través de una cuenta de ahorros, una cuenta corriente, tienen un préstamo en un banco o cualquier combinación de estas cosas que acabo de decir. La mitad juega en un mundo paralelo, juega en un sistema financiero informal. Entonces, cuando uno dice, pero claro, te pago el bono, genial, te lo pongo en tu cuenta, pero no tengo cuenta. Entonces, todos los que no tienen cuenta, que son la gran mayoría de los que están necesitando el bono, se acumulan en los bancos. Y esa acumulación en la puerta de los bancos, estas colas desde la noche anterior, son digamos, uno de los grandes responsables del aumento que ha habido en el contagio. Y a su vez, esas mismas personas que están ahí, una vez que cobran en efectivo el bono, van corriendo al mercado y otra vez se genera la aglomeración que otra vez obtienen los contagios. Entonces, en cierto modo nada más, estamos pagando el precio de una tremenda informalidad. Por lo tanto, queda como tarea para, una vez que esto pase, la tarea número 1 es formalizar la economía de alguna forma. Ese es un tema que sería tema de otro webinar, ¿no? Pero en todo caso, ¿qué cosa se espera para 2020? Se espera una caída que fluctuaría entre menos 12 y menos 15%. ¿Ok? Ya tenemos data de marzo, en que la economía peruana cayó 16.6%, y el dato de febrero-abril, que si lo comparamos contra febrero-abril del año pasado, 2019, se ha perdido el 25% de los empleos solamente en Lima. 1.200.000 empleos se han perdido. El número es simplemente fantástico. ¿Ok? Ahora, esta primera proyección que quiero presentarles, ocurrió y se hizo el 23 de abril del año 2020. ¿Ok? No hace mucho tiempo, en realidad. Cuando, digamos, las economías no están pasando por un periodo como este, proyecciones de hace un mes o un mes y medio son válidas. Pero en este momento habría que dudar de las cifras, tomarlas con cautela, eso es todo lo que estoy sugiriendo nada más. Lo primero que hay que mirar en 2020 es que la producción mundial caería este año menos 3%. Si ustedes miran a nivel de economías avanzadas, Estados Unidos caería menos 5.9, Alemania menos 7, Francia menos 7.2, Italia menos 9.1, España menos 8, Japón menos 5.2, Reino Unido menos 6.5 y Canadá menos 6.2. Es decir, una cosa inimaginable, que no lo recogen ni siquiera los libros de texto. ¿Por qué sí podía creer en estas proyecciones de acá? Porque estas proyecciones se hicieron asumiendo que esos países iban a levantar su cuarentena en el momento en que habían prometido hacerlo. Y eso se ha cumplido. Por eso hoy día España, Francia, Italia ya están abiertos. O, digamos, no del todo, pero están bastante abiertos. Y si ustedes miran datos de España, de Italia, de Francia, de Alemania, van a ver una cosa común en todos. Los contagios bajan de día a día. El número de muertos diarios, por ejemplo, en España ya es 0. ¿Ok? Y por eso abren la economía, porque ya se redujo el temor del contagio. ¿Ok? Vamos a ver después el caso de Perú. Acá tienen otras economías que están enfrentando bien el tema. China, por ejemplo, ya está casi libre de contagio, casi. ¿Ok? Y por eso se espera una recuperación hacia el tercer y cuarto trimestre que ascendería más o menos a 1.2% de crecimiento a lo largo del año. ¿Ok? Es una cifra muy mala para China, pero claro que sí. Miren nomás el dato 2019. Después de crecer 6.1%, pasaría a crecer solamente 1.2%. Miren India.
Después de crecer arriba de 4%, pasaría a 1.9%. Pero si ustedes miran más países, miran Rusia, por ejemplo, Rusia caería menos 5.5%, Brasil menos 5.3%, México menos 6.6%, Arabia Saudita menos 2.3%, Nigeria menos 3.4% y Sudáfrica menos 5.8%. Es decir, lo que no podemos negar es que estamos ante una recesión, que es una caída de la producción, que es global y sincronizada, totalmente global. Es decir, acá están todos los países. Y el crecimiento de China e India es un pedacito nada más, ¿no? Y con el ánimo, dado que esta charla tiene que ver mucho con el tema de finanzas, lo que hice fue comparar este escenario económico con el año 2009. En el año 2009, el mundo sintió los impactos de la crisis financiera de los Estados Unidos del año 2008. ¿Ok? Sin embargo, vamos a ver bastantes números ahora, bastantes cuadritos, pero la diferencia fundamental está en lo siguiente, que la caída de 2009 fue una caída básicamente Europa, Estados Unidos y América Latina. Pero Asia casi no sintió la crisis. Entonces Asia se quedó como motor del mundo en el año 2009 y permitió que países como Perú se colgaran, en el sentido metafórico de la expresión, de Asia y pudieran capear el temporal. ¿Ok? Lo otro que es bien importante de tener en cuenta es que cuando ocurrió la crisis del año 2008, existían referentes históricos que podían hacer que las autoridades tomaran algo como referente, es decir, quiero ver la última crisis fuerte para ver qué se hizo y por lo menos comienzo por ahí. ¿Ok? Y eso fue lo que hizo Ben Bernanke, el presidente de la Reserva Federal en el año 2009, cuando le preguntaron qué estrategia económica, qué modelo económico había diseñado para enfrentar la crisis en los Estados Unidos, y él dijo una cosa que uno puede apoyarla o no, pero se la transmito simplemente. Dijo, el único modelo que sirve, la historia. Es decir, este fulano lo que hizo fue mirar la crisis de 1930, la Gran Depresión, y actuó igual. ¿Ok? Hay un dato más que quisiera mencionar aquí, que es un dato de la OMS, que señala que el 40% de la población del mundo no tiene instalaciones básicas para lavarse las manos. ¿Ok? Un grupo enorme está en África, otro está en Pakistán, Bangladesh, Asia del Sur en general, y otras partes en América Latina. Solamente en Perú hay 3.200.000 personas que no tienen acceso a agua y desagüe. Entonces, pedir que se laven las manos es casi burlarse. Acá tienen las comparaciones que quería pasarlas en cuatro diapositivas. A la derecha tienen los impactos en la producción mundial de la crisis del año 2008. El mundo cayó, sí cayó, menos 0.1%. Ahora comparen con la caída de este gran encierro que tenemos en 2020, la caída esperada, menos 3%, que puede ser peor, ¿no es cierto? No sabemos. Fíjense aquí, y es lo que les decía hace un ratito. Si miran ustedes 2009, las economías emergentes, entiendan en fase como no avanzadas, crecieron. Miren la barra esta medio celeste, creció arriba de 2%, mientras que ahora a la izquierda, miren 2020, las economías no avanzadas se caen más o menos 1%, más o menos. Pero miren las avanzadas en 2009 cayeron 3% y ahora caerían 6%. O sea, lo que estoy buscando simplemente con estas primeras diapositivas es que dimensionen la magnitud del problema. Comparen a la derecha 2009 con 2020. La situación actual es mucho peor que la que ocurrió en el año 2009. Y para que vean algunos países y terminen de convencerse, miren esto. Morado, China, verde, India. Fíjense a la derecha. A la derecha se ve que en el año 2009 China creció arriba de 8%, casi 10%, y la India creció 8.3%. Ahora miren lo que crecen a la izquierda, China e India este año. No hay de quién colgarse ahora. Por mencionar un dato más, uno más, miren Estados Unidos, color rojo. En 2009 Estados Unidos cae un poquito más de 2% y ahora caería 6%, 5.9 más o menos. Si quieren miren la eurozona cayó en el año 2009 poco más de 4, ahora estaría cayendo cerca de 8. O sea, todo se ha duplicado en términos negativos, ¿no? China, esta es la producción industrial de China, y pueden ver ustedes cómo el año anterior, cada mes,
producía, el crecimiento de la producción industrial era 5%, más o menos en promedio, 5, a veces 4.9, 5 en promedio. Ahora, en enero cayó 15% y en febrero cayó otro 15%. ¿Ok? Desde luego China es uno de los motores de la economía mundial, ¿no es cierto? Y nosotros importamos de China muchas cosas, muchísimas cosas, y en grandes cantidades, ¿no? Por poner un ejemplo, del total de celulares que, digamos, hay en el Perú, casi el 90% viene de China. Del total de televisores inteligentes que existen en el Perú, 96% viene de China. Y puedo seguir toda la tarde. ¿Ok? Entonces es muy importante esa ligera recuperación de China que que hemos visto hace un rato, porque eso va a poder, digamos, reactivar este sector tan importante para países que importamos cosas de China, ¿no? Este es un dato impresionante, simplemente. Este es el volumen de comercio mundial, la tasa a la cual varía el volumen de lo que se comercia. Para esto, simplemente, lo que he hecho es sumar exportaciones más importaciones en volumen, ¿ah? Y ver cuánto varía de año a año. Si ustedes miran 2009, el volumen de comercio cayó 12.8% y golpeó duro la economía peruana. Fue durísimo ese año. Ahora miren lo que se espera en el peor escenario para 2020. Se espera una caída de menos 32%. Pero quisiera que noten un detalle adicional. Si ustedes miran 2017, 18 y 19, ¿qué es lo que estaba pasando? Cada año el volumen de comercio mundial crecía menos. O sea, quiere decir que no nos agarraba con buen pie a nivel mundial, por lo menos viendo comercio. Vamos a ver un montón de cosas más. Aquí tienen algo que importa mucho en finanzas. Acá tienen un índice de incertidumbre, el índice VIX. Ya en la maestría se ve con detalle cómo se construye para distintas situaciones. Es bien interesante esto acá. Acá solamente quiero que leamos el dato. Esto viene desde marzo del año 90. Y lo importante a mirar en este cuadro es que cuanto más alto esté este trazo de color turquesa, mayor incertidumbre en el mercado financiero. En septiembre de 2008, la quiebra del banco de inversión Lehman Brothers, ese es un tema que vemos muchísimo en el curso que tengo a mi cargo en la maestría, la crisis financiera con muchísimo detalle. ¿Por qué? Porque sabemos que se va a repetir. Eso nos muestra la historia. ¿Ok? Bueno, el índice de incertidumbre fue altísimo, pero miren el que está a la derecha, que es el del COVID-19, es todavía más alto. Y cuando hay incertidumbre en los mercados financieros, lo que pasa es que el dinero que estaba en bolsas, por ejemplo, se saca inmediatamente, porque la incertidumbre hace que el inversionista busque activos más seguros, aunque le rindan un poco menos, pero no importa. Hay un flight to quality, es decir, un vuelo, una huida hacia la calidad y seguridad. Sería flight to security, es decir, me voy a cosas seguras. Miren, este dato de acá, por ejemplo, muestra que entre el 1 de enero y el 15 de abril, fíjense bien, miren quienes compraron acciones en Perú, color amarillo, fila amarilla o líneas amarillas. Si alguien compró el 1 de enero acciones en Perú, esas acciones ahora valen 33%, bueno, al día que he indicado, valdrían 33% menos. Acciones en los mercados emergentes, 31% menos. Acciones en Estados Unidos, menos 27%. Bonos grado de inversión, o sea, AAA, menos 19%. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse ahora aquí, viendo esto, es la siguiente. Primero, ¿dónde invertir? Si todo se está cayendo. Segunda pregunta que hay que hacernos, ¿y esto tiene vuelta? Porque si no la tiene, voy corriendo a la AFP a sacar mi plata. Miren, para ver esto en perspectiva, miren el color turquesa. El color turquesa también significó un montón de caídas. Miren las caídas con el color turquesa. Eso fue todo el año 2018. Pero miren 2019, líneas plomas. En 2019 más que se recuperaron las caídas del año 2018. Es más, hasta que tocó el punto más bajo, el rendimiento bursátil, los rendimientos en activos financieros, ya todos desde hace una semana y un poquito más han comenzado a subir, como vamos a verlo a continuación. Y han comenzado a subir por dos razones. Europa se abrió y China comenzó a producir. ¿Ok? Yo ¿saben qué? Quiero insistir en dos lecciones que uno debe manejar en finanzas siempre. Y sé que muchos de ustedes las saben, pero en todo caso las menciono.
La primera lección es nunca tomar decisiones en un contexto de pánico, porque usualmente la decisión no va a ser buena. Segunda lección, nadie pierde ni gana a menos que retire el dinero. O sea, las personas que, por ejemplo, han retirado su dinero de las AFPs, han perdido. Pero como siempre digo, son libres de perder. Quieren perder y está bien que así sea. O de repente tienen una urgencia que pagar. Está bien. Pero noten que toda inversión, por definición, es a mediano plazo. Es decir, yo no puedo definir, porque en un mes se caen los fondos de las AFP, por ejemplo, que no puedo definir, ni siquiera puedo decir que he perdido. Porque bajo ese argumento, cuando los fondos subieron entre 2013 y 2011, el momento de auge de Chile y de la economía peruana, subieron más casi 150%, ¿acaso alguien decía, oye, ¿ganaba en la AFP? No, porque habría ganado si hubiera sacado el dinero. Igual es análogo ahora. Lo que pasa es que hay toda una campaña de desprestigio hacia la empresa, hacia el sector privado, que en un contexto pues de frustración por el tema de falta de empleo que se entiende por el COVID-19, está calando en la población. ¿Ok? Y eso es un tema que hay que ver con calma, porque las siguientes elecciones, ojalá que esté equivocado, podrían poner en el poder o a un Donald Trump o a un Nicolás Maduro. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y naturalmente el cuidado mayor, y lo digo abiertamente porque lo he dicho en todos lados, está en el Congreso. ¿Ok? Ayer se ha aprobado un proyecto de ley sobre la especulación y culpan solamente a los vendedores de la especulación. Pero ¿acaso si un comprador va a una farmacia, por mencionar el ejemplo, y compra 20 cajas de acitromicina, ¿no está especulando también? Pregunto. Hasta donde yo aprendí en economía, la especulación viene del comprador y viene del vendedor, y o del vendedor. Puede venir de ambos. ¿Ok? Pero en todo caso, ese es un tema que hay que tomar con calma porque digamos, es preferible verlo más adelante o no tocarlo, o tocarlo, digamos, tangencialmente hoy día. Miren, acá tienen las caídas de las tres principales bolsas del mundo entre el 1 de enero y el 15 de marzo. El índice de la bolsa de Tokio, el índice Nikkei, cayó 28,7. El índice de Estados Unidos, el Dow Jones, cayó 31,1. Y el índice FTSE 100, el de la bolsa de Londres, cayó menos 34%. Las tres bolsas más grandes del mundo se cayeron. ¿Ok? Pero noten esto, y les cuento a manera de anécdota lo siguiente. Un par de personas me escribieron ayer para decirme que como los fondos de las AFP ya se estaban recuperando, ya recuperaron 8% de lo que perdieron, si es que podían volver a poner su plata en las AFPs. Dije, no sé, supongo que sí, me imagino que sí, pero no sé. Es decir, decisión precipitada nunca tiene buen puerto. ¿Ok? Miren la percepción del riesgo. Esto alcanzó un pico el 16 de marzo, pero miren cómo ha caído hasta ahora. Gráfico de la izquierda, gráfico de la derecha. Índice bursátil tuvo una caída, se desplomó el 23 de marzo y miren cómo ha subido hasta ahora. Y esto implica que mejoran fondos mutuos, mejoran inversiones financieras, mejora tu fondo en la AFP, mejora todo. ¿Ok? ¿Eso es lo que significa? La recuperación china es sólida, la recuperación europea es sólida. Entonces, por ahí creo que las cosas van a seguir mejorando. Es decir, miren, si una virtud, y sé que muchos de ustedes están en finanzas, si una virtud hay que tener en el mundo de las finanzas, en el mundo de la economía, es algo tan simple como lo siguiente: paciencia. Paciencia. Yo entiendo la desesperación de la gente y entiendo la campaña contra el sector privado, que es tremenda ahora, pero en fin, si tú vas a decir sobre la base de eso, está bien, pero sé responsable con lo que decides. Y después, cuando el tiempo pase, no te arrepientes, ¿no? Porque es una decisión muy difícil. Acá están los países que aplicaron restricciones de viaje por el brote del coronavirus, la gran mayoría, con lo cual queda claro que el turismo fue el primer sector que se afectó, ¿no? Se golpeó duro, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta esto a América Latina y el Caribe? 5 canales. Canal 1, reducción del comercio internacional, ya lo vimos. Canal 2, lo vamos a ver, caída de los precios de las materias primas, cobre, hierro, soja, petróleo, etcétera. Tercer canal, intensificación de la aversión al riesgo. La gente, como les comentaba hace un rato, busca de manera temporal opciones más seguras, pero es de manera temporal, porque este choque que significa el COVID es temporal. Miren, si algo tienen en común todas las pandemias
que he chequeado con calma, hasta 1342, con la data totalmente, digamos, inventada que puede haber, es que todas las pandemias pasan y duran poco. No duran 2 años, eso no pasa. ¿Ok? Pasan rápido. ¿Ok? Perú está yendo, digamos, con una solución lenta, pero eso no significa que no vaya a pasar, pues. ¿Ok? Lo otro, como vimos, menor demanda por servicios turísticos, y lo que se ha caído duro son las remesas. Miren, este no es un dato menor y se está viendo muy poquito en Perú. Miren, en total hay 3,5 millones de peruanos trabajando fuera. La gran mayoría de ellos se quedó sin chamba. ¿Ok? Muchas familias de ellos, digamos, la gran mayoría eran segmentos CDE, que vivían de esa remesa. Ahora esa remesa no llega. ¿Ok? Y esta gente también ha tenido que salir a comprar y hacer algo, porque la remesa que le mandaban ya no le está llegando. ¿Ok? Entonces, el problema es más complejo de lo que parece. Ahora, lo que quiero dejar clarito también era cómo venía América Latina antes del COVID. ¿Ok? Antes. Si ustedes miran, esto está dividido por periodos, pero quisiera que vean el último periodo. Desde luego, el periodo 2014-2019 fue el peor periodo. Miren, desde el año 1951. El peor de todos es el previo al COVID. Esto nos lleva claramente a dejar clarito que la economía de América Latina, antes de entrar a Perú en particular, no venía bien. Quiere decir que el COVID nos agarra como región en un contexto en el cual la economía venía mal. No hay que perder de vista eso. Miren que es data de 1951, ¿eh? data de Cepales. Entonces, en verdad, no nos coge bien. ¿Ok? Ahora, yo estuve buscando aquí también, para América Latina, que, digamos, si se espera que haya una recesión en América Latina de menos 5,2% este año, que es el número sobre el cual está girando la mayoría de proyecciones, dije, bueno, voy a buscar los últimos 45 o 50 años. Y encontré que en 2009, el momento en el cual sentimos los impactos de la crisis financiera de 2008, América Latina cayó 2%. Y la sufrimos, ¿ah? La sufrimos espantosamente, ¿ah? Solo 2. Y fui hasta 1983 para encontrar otra caída. Caímos menos 2,8. Fue a raíz de eso que en el 85 sale Alan, y ya saben lo que pasó durante su gobierno con la economía y con el sistema financiero, ¿no? Entonces, hay que entender hasta aquí que la caída duplica, casi duplica, a cualquier otra caída que haya habido en los últimos 50 años. Entonces dije, no, tengo que ir más atrás. Y miren este cuadro. Va desde 1901. ¿Ok? Y si se proyecta una caída de 5,2, 5,3 para este año, las que se parecen fueron en 1930 durante la Gran Depresión y en 1914, que fue la crisis financiera. Pero acá hay una diferencia, miren. Cuando ocurrió la de 1914, y las personas que manejaban el mundo, los países en esa época, pensaban, ¿y ahora qué hacemos? Entonces se compararon contra una crisis que hubo en 1872. Y básicamente hicieron lo mismo. En 1930, ya les conté, se hizo lo mismo que en 1914. Y en 2020 se está haciendo lo mismo. Pero acá hay una tremenda diferencia. Las del 30 y del 14 fueron crisis originadas en el sistema financiero o en la economía de los países. La de 2020 no está originada en la economía. Y eso cambia completamente la perspectiva. ¿Ok? Cambia completamente el asunto porque es otro tipo de crisis. Y a propósito, me he vuelto un aficionado a los efectos de las pandemias, porque siempre, en mi caso personal, siempre he creído en la historia. Entonces, ¿saben? Esta es la primera pandemia en la historia de la humanidad que tiene una gran diferencia con todas las anteriores. Incluyo la gripe aviar, la porcina, la gripe española, la peste negra, la peste bubónica. Miren, todas las anteriores eran sintomáticas, es decir, tú veías a la persona pues con fiebre, enferma, o la veías tirada en la cama y no te acercabas para que no te contagiara. Lo que diferencia esta pandemia y la hace única es que es asintomática. Al ser asintomática quiere decir que cualquier persona que está aparentemente sana puede contagiar sin que esa persona se enferme nunca. Y eso es algo que los científicos están luchando para tratar de entender porque es un fenómeno absolutamente raro. ¿Ok?
Esto vamos a pasarlo. Lo que sí es importante acá es que en América Latina la pobreza se espera aumente este año de 186 millones a 214. En el Perú, en 2019, cifra de hace una semana y media, la pobreza fue 20.2% de la población. Se esperaría que la pobreza cierre este año en 33 o 32%. ¿Ok? Es decir, todo lo que avanzamos desde 2008 hasta ahora lo perdemos en reducción de pobreza. Sin embargo, muchos de esos nuevos pobres van a ser personas que eran vulnerables, es decir, personas que dependían del ingreso diario. Claro, dejan de generar el ingreso diario y caen en pobreza, porque no lo tienen. Pero conforme la economía se recupere, esas personas que dependían del ingreso diario van a volver a tener ese ingreso diario, en la actividad que estaban o en otra. Por lo tanto, yo lo que creo es que este año en números va a ser muy malo, pero 2021 sí va a significar una recuperación. Acá tienen una proyección hecha el 23 de abril. 23 de abril. O sea que estas cifras hay que tomarlas con cautela. Sí quisiera que vean primero la primera fila, 17, 18, 19, para América Latina y el Caribe. Miren que la economía se iba desacelerando, cada vez crecía menos. Ahora, es de esta época y de principios de mayo que vienen las proyecciones que dirían que América Latina cierra el año en menos 5,2 o 5,3. Yo en lo personal, pero es una opinión personal y como sabemos todos en economía, proyectar es súper complicado, más en estas circunstancias, ¿no? Yo creo que va a ser peor. Y les voy a decir por qué. En esta proyección, acá se incluía, por ejemplo, que Perú tenía una cuarentena solamente de un mes. No se incluía que Chile tendría cuarentena estricta. No se incluye la prolongación de la cuarentena en Colombia, por decir algunas cosas. Pero igual, miren los números que teníamos. Argentina menos 5,7, Brasil menos 5,3, Chile menos 4,5, Colombia menos 2,4, Perú menos 4,5 y México menos 6,6. Es decir, América Latina también se cae en consonancia con el mundo, ¿no? Es decir, pero lo interesante de esta historia, y la vamos a ver repetida, es que todos coinciden en que en 2021 la economía se va a recuperar. Por ende, la llave, la clave para que esta recuperación se dé es que no rompamos las bases de la estrategia económica. La estrategia está aguantando ahora, pero hay que seguir haciendo que aguante. Ya veremos un ratito más a qué me refiero con seguir haciendo que aguante, que nadie petardee esa parte de ahí, porque si la petardean, Perú no va a tener esa recuperación, sin ninguna duda. El paquete de rescate, que es el monto de dinero que se está metiendo a la economía para levantarla, de Perú, antes del último anuncio del Banco Central, era 12% del PBI, ahora es 17% del PBI. El BCR ha anunciado 30.000 millones más, sea para Reactiva Perú o sea para FAEMIPE, ¿no? Que es el mismo programa Reactiva, pero dirigido a pequeñas y medianas empresas. Eso convierte a Perú, como pueden ver ahí en el gráfico, al país con mayor tamaño de rescate. En cifras, esto significa más o menos, si es 12%, son 25.000 millones de dólares que se están inyectando a la economía, en soles, naturalmente, ¿no? Y si sube a 17, estamos hablando de casi 32.000 millones de dólares. Eso convierte al Perú en el país que más dinero ha puesto y en el segundo en el mundo. Sí, en el mundo, como porcentaje del PBI se entiende, ¿no? El primero es Dinamarca, sigue Perú. Pero claro, Dinamarca ya pasó, ya casi no tiene problemas. Entonces, ¿dónde está la cuestión? La cuestión hay que verla desde dos ópticas, miren. La primera óptica que hay que analizar, hay que mirar, es que el virus comienza en Asia, ¿ok? Pasa a Europa y luego llega a América, ¿ok? Por tanto, los puntos de partida son en tiempos distintos. El virus parece tener un ciclo, si analizan desde que comenzó en Nueva Zelanda hasta que acabó, que es el país que ya está libre de coronavirus, uno de los países, hay que mirar el ciclo en tiempo, ¿ok? Y van a ver que el problema con Perú es que en Perú y en América del Sur y América Latina llega tarde comillas, el COVID-19, ¿no? Llega cuando Europa, cuando China, cuando Taiwán, cuando Hong Kong ya tenían más de un mes en el cuento, ¿ok? Lo segundo que hay que decir de este cuadro es que una cosa es cuánto dinero tienes y otra muy diferente, cómo lo usas, ¿ok? Claramente el Estado peruano no lo está usando como uno quisiera, pero más que ser críticos, yo me pregunto lo siguiente, ¿existe una buena base de datos para que yo sepa quién es quién en el Perú y a quién lo ayudo?
No tenemos la información. A propósito de el censo de 2017, parece que no sirvió para nada. No tenemos data. ¿Alguien sabe dónde están los informales para ir a ayudarlos personalmente? ¿Por qué el informal no se puede inscribir en la página web de Produce, donde dice pon tus datos, luego se cruza la información con SUNAT y si no tienes, vamos, te damos el bono? Pero el informal dice no, es que si yo me escribo ahí, lo que va a pasar es que me vas a fiscalizar, me vas a formalizar y yo no quiero. Y sales a la puerta y quiero el bono. No se puede, pues. O te escribes o no hay bono, pues. Una de dos. Entonces, lo que hacen es salir. ¿Ok? Por eso es bien importante tener claro que cuando un país no cuenta con una buena base de datos que te dé la información que necesita para tomar decisiones, es muy difícil que tengas éxito rápido. En Perú la información no existe, o es mala. ¿Qué pasa sobre Perú? Miren, Perú tiene varias cosas buenas pre-COVID. Estabilidad monetaria. Esto quiere decir que el Banco Central maneja muy bien el tema de la inflación, que en Perú no hay un problema de inflación, y además tiene un tipo de cambio muy estable, ¿no? En Perú, desde el 1 de enero hasta el viernes pasado, el tipo de cambio ha subido 2.2%, el precio del dólar. Si comparan eso contra cualquier otra de América Latina, salvo Colombia, que se acerca un poco a Perú, en el resto, por ejemplo, Chile ha subido 13%, Brasil ha subido casi 40%, es decir, estamos hablando de subidas monstruosas, en Perú no. Lo segundo que tenía Perú de bueno era un déficit fiscal bajo. El déficit fiscal aparece cuando el gobierno gasta por encima de los ingresos que tiene. Pero cuando es chiquitito, cuando gastas un poquitito por encima de los ingresos, ese poquito lo cubres con deuda, no hay mayor problema, casi no se nota. Y por eso la deuda pública peruana, tanto interna, sumando interna más externa, como porcentaje del PBI, es 26%. Y el límite considerado, el umbral que se considera a partir del cual empiezas a mirar, tienes que mirar tu deuda con cuidado, es 30%. ¿Ok? Miren, el mejor ejemplo de lo bien que ha manejado Perú su economía, o digámoslo así, lo bien que los ministros de Economía y Finanzas han manejado la economía y las finanzas de Perú, es lo siguiente. Hace 3 semanas, ya, sí, 3 semanas son, Perú colocó bonos para tomar deuda en la Bolsa de Valores de Nueva York. ¿Ok? Consiguió colocar 3.000 millones de dólares a una tasa de interés anual de 2% a pagar en 30 años. O sea, dinero regalado. ¿Por qué es importante esto? Porque ese mismo día fue Ecuador. Ecuador consiguió también dinero, pero a 14% anual. Ese día también fue Argentina y no le prestaron nada. Nadie compró los bonos argentinos. ¿Ok? Entonces, seamos por lo menos consistentes. O sea, reconozcamos que hay cosas buenas y cosas malas. ¿Ok? Fíjense, acá tienen ustedes una serie de momentos en que, digamos, desde 1922 hasta la actualidad, momentos, digamos, la evolución del PBI de Perú, 1922-2020. La caída que se espera para 2020, si es que sobrepasa a menos 12.3%, que era la peor caída que teníamos hasta ahora, año 89 con Alan 1, simplemente si pasa eso, o sea, sobrepasa la caída de 12.3, sería la peor caída de la historia. Y yo creo que la va a sobrepasar. Yo vería una caída en torno de 14, 15% más o menos. Más o menos. ¿Ok? En todo caso, para los que no vivieron la caída en la época de Alan, la van a vivir ahora, pues va a ser una buena experiencia, parecida. Miren, acá tienen el crecimiento anual de la economía peruana en los últimos 20 años. Quiero que primero vean la fortaleza para ver luego qué cosas se está haciendo y cómo se está haciendo. ¿Qué es lo que pasa en este cuadro? Panamá es la economía que como promedio anual más creció en los últimos 20 años. Pero Panamá vive de los ingresos que le da el canal y vive de ser un centro financiero, ¿no? Entonces Panamá es bien difícil que crezca menos. Pues. Si ponemos a los normales, Perú es el que más creció. Comparen, todos son datos oficiales de cada país. ¿Ok? Todos son datos oficiales. Miren a la derecha, arriba en el cuadrito, cómo crece el PBI por habitante, ¿no? Que es más o menos el ingreso por habitante. Más que se duplica entre 2000 y 2019. Que está mal distribuido, coincido 100%. Que el Estado no da buenos servicios de salud y educación, coincido 100%. Que la seguridad es un desastre, coincido 100%. Pero no, en nombre de eso, rompamos esto, pues. Eso no, pues.
La inflación peruana promedio de los últimos 20 años es la más baja de toda América Latina, sin ninguna duda, la más baja de todas. ¿Ok? Éxito del Banco Central. El déficit fiscal, este exceso de gastos sobre ingresos, pueden ver que Perú tiene un pequeño déficit con color rojo, menos 0.4% del PBI, que junto con Paraguay y Chile nos pone entre los 3 países de mejor manejo de finanzas públicas de América Latina. ¿Ok? Todos son datos que pueden ustedes constatar. En términos de deuda ya vimos que otra vez Paraguay, Perú y Chile son los que tienen menor deuda como porcentaje del PBI, dato 2019 cerrado. ¿Ok? Claro, si tienes un exceso de gastos sobre ingreso chiquitito, tienes que endeudarte poquitito, pues. Entonces, si te endeudas poquitito, tu deuda es chiquitita, pues, como está en este caso. O sea, Perú es como el típico cliente del banco al cual lo llaman por teléfono mañana, tarde y noche para ofrecerle préstamos. Ese es Perú ahora, aunque no lo crean. Pero Perú hoy día no necesita dinero. ¿Ok? Esto puede sonarles a una locura lo que estoy diciendo, pero es real. No necesita dinero. Además, tenemos líneas de crédito del exterior aprobadas. El Fondo Monetario, por ejemplo, nos ha aprobado una línea de 11.000 millones de dólares con 0% de interés para deuda a 60 años. O sea, te están botando la plata. Y que de hecho Perú, muchas gracias, todavía no lo necesito. ¿Ok? Entonces, cuando empiezan estas ideas, no son impuestos a los ingresos, son impuestos a la riqueza para que haya plata. Si el problema no es que no haya plata. El Ministerio de Economía tiene depositado en el Banco Central más de 8.000 millones de dólares que no ha tocado. ¿Ok? El problema no es que no haya plata. Pero el problema es que cuando eso puesto pues en voz de un político, hace que la gente diga, claro, no hay plata, hay que poner impuestos a los ricos, porque ellos son los malos. En fin, cada país pues va avanzando en función de lo que puede, ¿no? Y yo creo que una de las grandes lecciones que quedan aquí es que hay que reducir la desigualdad y la pobreza, pero eso no se hace quitándole al que tiene, porque si le quitas al que tiene y le das al que no tiene, estás igualando el promedio hacia abajo. Lo que hay que hacer es ayudar al que no tiene para que te suba. Y eso pasa por mejor salud, mejor educación, más seguridad y formalidad. Si se logran estas 4 cosas, entonces los que están abajo van a empezar a subir muy rápido, pero no quitándole el de arriba, porque la economía no es una torta en la cual depende quién tenga el pedazo más grande. No, eso es falso. La torta de la economía va creciendo conforme una economía va produciendo más. La clave está en decidir cómo redistribuyo las ganancias de ese crecimiento. Y ganancias en términos de mayor recaudación tributaria para el Estado. El Estado tiene la plata, que gaste bien, pues. Pero la pregunta acá otra vez es la misma. Desde 2000 en adelante, o del 90 en adelante, o del 85 en adelante, cojan cuando punto de partida cuando quieran. ¿Qué han hecho los presidentes realmente por salud, educación, infraestructura? ¿Qué cosas de verdad han hecho? Pero a la franca, ¿qué han hecho con el sistema de pensiones mejor para todos? A la franca, ¿qué han hecho? Respuesta, nada. ¿Qué han hecho los congresos? Respuesta, nada. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos un problema con nuestra clase política y por eso está tan desprestigiada, pues nadie lo quiere. Claro, pues, si no han hecho nada. Entonces, el daño a la economía, como estamos viendo, es a raíz de las medidas que los gobiernos toman, ¿no? Como las cuarentenas. Y esto quiere decir, e insisto en esto, que el BCR y el MEF actúan sobre los impactos, pero no sobre las causas. Es decir, los impactos vienen dados porque la cuarentena frena la cadena de pagos, como conversamos más temprano. Pero la causa por la cual hago la cuarentena o abro lentamente la economía es por el contagio. Entonces, mientras no se detenga la propagación del COVID-19, no se detendrá la lentitud de mejora de la economía. Lentitud. Esto vamos a pasarlo. ¿De dónde nacen los programas? El programa del Banco Central de Reactiva Perú, que vamos a ver en unos minutos. Miren, el COVID-19 ha sido un choque, como un golpe, que ha sido repentino. Claro, hoy día muchos dicen, pero se advirtió, el epidemiólogo tal sabía. No, nadie sabía, pues, seamos honestos, pues nadie sabía. Fue un choque repentino, pero es transitorio. Es de hecho de gran magnitud, pero transitorio. Esa es la llave. En segundo lugar, eso genera que caigan los flujos de caja de las empresas, los ingresos de las empresas, ¿no es cierto? Y esto lleva a una ruptura tremenda de las relaciones económicas. Ejemplo, se rompen relaciones entre trabajadores y empresas, entre clientes y empresas, entre proveedores y clientes, entre entidades financieras y trabajadores, se rompen todos los links y se rompe la cadena de pagos. Entonces, quiebran las empresas, pero para evitar eso, la solución es un mecanismo para proveer financiamiento rápido, y acá la palabra rápido es la clave. Rápido a las empresas para que las empresas tengan un dinero que puedan
usarlo para sostener el capital de trabajo y dentro de ello, sobre todo, pagar a los trabajadores. ¿Ok? Pero esta Reactiva Perú, como sabemos, está yendo lento. Está bien orientado, pero va lento. Este cuadro lo va a quitar de todas las dudas, miren. Fíjense. Miren el cuadro de la izquierda. Impacto en los ingresos laborales según tipo de empleo. Empecemos por los formales. ¿Ok? Estamos recibiendo ingresos de manera habitual, 16% de los formales. Se han reducido ligeramente los ingresos, 36% de los formales. Si sumo 16 más 36, tengo 52% del sector formal, que está casi igual a como estaba antes del COVID. Ahora miren al informal. El 31% ha reducido considerablemente sus ingresos y el 44% dejó de recibir ingresos. Ahí tienen 75% de los informales, que eran 12 millones. ¿Ahora me dejo entender el problema? Entonces, primero, punto número 1, no es verdad que todos estemos mal, y me incluyo, ¿eh? En el sector formal seguimos recibiendo nuestro sueldo. Alto, bajo, lo que sea, pero seguimos recibiéndolo. La mayoría, miren, 52%. En el informal sonaron. Moraleja, no vale la pena ser informal. O sea, yo lo que creo es, y discúlpeme mi ingenuidad, si un informal ahora no se da cuenta que no le conviene ser informal, no se va a dar cuenta nunca, simplemente. Ya es caso perdido. Y para que crucen la data, miren el cuadro a la derecha. Dividía la economía en 4 segmentos socioeconómicos. El segmento A recibimos igual o ligeramente 41 más 27, o sea, 68% de la población trabajadora en el segmento A recibe lo mismo. 46% del segmento B casi recibe lo mismo. Ahora miren a la derecha abajo. El 53% del segmento D, el más bajito, se ha quedado sin ingresos y el 25% ha bajado considerando los ingresos. O sea, si suman acá, miren cómo cuadra, acá tienen 78% en el segmento de abajo, ¿no es cierto? Ahora vayan al gráfico de la izquierda otra vez. Si suman 31 más 44 en informal, ¿qué es lo que tienen? 75%. Quiere decir que si bien es cierto, mucha gente está sufriendo, el target, o sea, el core, el eje de lo que están peor, son los informales de los segmentos D y C. Entonces, y como ustedes ven, la mayoría de programas se han hecho para el sector formal. Y por eso ha afectado tan poquito en términos poblacionales, porque de los que trabajamos, 5 menos somos formales y 2 son informales. Entonces no logran sentido. Entonces lo que todavía no se logra, y lo digo abiertamente, lo que no se logra hacer es cómo llegar al informal que no quiere inscribirse en ninguna parte. O sea, ¿qué cosa hacemos? ¿Ok? ¿Y por qué nos debería importar eso? Porque mientras ese segmento siga contagiando, las medidas de apertura de la economía van a ser lentísimas. Acá lo tienen puesto de otra manera, en el gráfico de la izquierda está ordenada la población de menos a más ingresos. ¿Ok? O sea, el 1 es el 10% más pobre y así sucesivamente. Miren, el 40% más pobre del Perú es básicamente informal. La columna roja marca informalidad, entonces el 40% más pobre es informal. Ahí está el tema, ahí está el dato. ¿Se dan cuenta? Es demasiado. Esta es la proyección de Scotiabank, la última proyección a la cual he podido acceder. Miren, para 2020 el Scotiabank prevé una caída de menos 9% y una recuperación de 7% en 2021. ¿Por qué sería esto? Porque otra vez, las estructuras del manejo económico no han sido el origen del problema. El problema está originado por salud, pero no por la economía. Por ende, si las estructuras las logramos mantener más o menos sólidas, entonces la recuperación es muy rápida. ¿Ok? En todas las pandemias de las cuales he visto que ha habido data, y en epidemias he buscado también, siempre al año siguiente la recuperación es muy fuerte. Hay un rebote muy fuerte. ¿Ok? Desde luego que hay sectores acá que están sufriendo mucho, un montón, ¿no? La manufactura no primaria, comercio, servicios, construcción, minería, hidrocarburos, están sufriendo muchísimo. Sí, hay que decirlo, es la verdad, pues. ¿Ok? Pero en 2021 miren la recuperación que tendrían. Esa es la última proyección que hay. ¿Ok? Ahora miren, ¿por qué es importante meterse a la data antes de decidir? Fíjense que este cuadro de acá, ¿qué cosa es lo que muestra? Muestra en el eje vertical porcentaje de hogares con refrigeradora. ¿Ok?
y abajo, porcentaje de hogares con televisión a color. ¿Por qué este cuadro? Porque si queremos que la gente salga menos a la calle a comprar, debe tener un refrigerador para congelar la comida, pues porque si no tiene que salir todos los días y contagian más. ¿Ok? ¿Y por qué el de abajo? Porque resulta que el programa Aprende Perú, que es este programa diseñado por el gobierno para los colegios, para los niños en edad escolar, primero era por internet, ¿no es cierto? Pero era pues un sueño esa cuestión porque muy pocos tienen internet. Y entonces dijo por televisión. Entonces miren qué es lo que pasa. Miren, por ejemplo, Puno, a la izquierda. En Puno, miren, menos del 10% tiene refrigerador. Claro, ustedes me dirán, pero hace mucho frío y no se necesita. Bueno, Ayacucho, ya me dirán lo mismo. Bueno, les creo. Cajamarca, bueno, les creo. Está bien, si ese es el argumento, entonces está bien que no tenga refrigerador. Pero miren para la derecha, los que no tienen televisor. Miren, Puno, miren Huancavelica, miren Ayacucho y miren Cajamarca. Un poco más del 50% nada más tiene televisor. Y noten una cosa más, que estos departamentos o regiones que están abajo, estos 5, los 5 están en la sierra. ¿Se dan cuenta que esto significa que si el nuevo gobierno que venga, ojalá Dios nos coja confesados ese día, tiene que preocuparse más por la sierra, porque son los que peor están? Ese es el punto clave. A la derecha arriba, ¿qué cosa ven? Lima, Ica, Tumbes, Arequipa, Lambayeque. ¿Ok? Lambayeque es un país, una región muy, con mucho contagio, pero ya está bajando. ¿Ok? Y esto me lleva a otra cosa importante que hay que mirar. Nosotros estamos viendo que los contagios suben todos los días, ¿no es cierto? Pero la realidad de cada región es distinta. Porque otra vez es un tema de tiempos. El COVID si no llega primero a Lima, y está en Lima durante 20 días y solo en Lima. Y después creo que pasa a Huánuco y empieza a esparcirse de a pocos. Entonces, el primer contagiado que hubo en Lima no fue el mismo día del primero en Madre de Dios, del primero en Puno. Por lo tanto, los ciclos son distintos. ¿Qué quiero decir? Que puede ser que el número de contagios esté aumentando, básicamente porque está aumentando más en ciertas zonas del Perú y no en todas. ¿Ok? El ciclo de la epidemia o de la pandemia mostraría que en Lima ya tendría que estar en estos días comenzando a bajar, si es que ya no comenzó a bajar. ¿Ok? En fin. Ahora, esto es demasiado importante como para que lo pierdan. ¿Eh? Esto sí es, pero ya de lujo. ¿Eh? Miren, ¿eh? Lo que quiero compartir con ustedes son dos formas de recuperación esperada de la economía peruana. La primera forma que les quiero presentar es una forma que tiene como una U, pero con el, digamos, el palo derecho de la U más echado, como una U echada. En el punto en el cual, miren, escúchame bien, ¿eh? Se cruzan la línea roja con la línea azul. La azul es el PBI, el aumento del PBI. ¿Ok? El aumento del PBI que había en prepandemia. ¿Ok? O sea, el trazo azul, antes de lo rojo, era lo que había antes de la pandemia. Cuando, en el punto en el cual se encuentra con el rojo, con el trazo rojo, es cuando el presidente del país decreta la cuarentena. Esa cuarentena hace que la economía se desplome hasta el punto A. Y durante varios meses vamos a estar en ese fondo. ¿Qué meses son? Marzo, abril, mayo, y me parece que también junio, ¿no? En la medida que se aumentó hasta el 30 de junio la cuarentena parcial, ¿no? O como quieran llamarla. Pero en el punto B comienza la recuperación. ¿Ok? O sea, la recuperación comenzaría a partir de agosto, septiembre de este año. Pero para lograr el nivel pre-pandemia, o sea, lo que tenías antes que se estableciera la cuarentena, estamos hablando de fines de 2021, más o menos. Pero ojo, esto de acá no significa que tengamos que esperar hasta ese momento para empezar a producir. No, porque entre B y C, como ustedes pueden ver, la recuperación ya es un hecho. Ya se va dando la recuperación. ¿Ok? Entonces, a partir de septiembre, agosto, la economía va a empezar claramente a mejorar. Estoy asumiendo que los contagios van bajando. ¿Ok? Claramente va a empezar a mejorar. De a pocos, lentamente y no tan rápido como uno quisiera. ¿Por qué no tan rápido? Justamente porque los contagios no se detienen tan rápido. En Perú, por lo menos. Hay tres razones. La primera es que como consecuencia de la no bajada de contagios de manera como uno quisiera, se mantendrían restricciones parciales al aparato productivo. Ejemplo, un restaurante tiene que atender al 50% nada más. Y eso implica menores ingresos, menores mozos, menores cocineros, etc. ¿Ok? Más lento va el asunto. No es como en Europa que ya se abrió todo al 100% casi. ¿Ok?
El segundo es un efecto psicológico. Hay un deterioro de expectativas, por lo que podríamos llamar temor al futuro. Lo que esto ha dañado también es, digamos, mentalmente a muchas personas que piensan lo siguiente: la pandemia me agarró casi sin ahorros, pero lo que voy a hacer ahora es limitar mucho mis gastos para poder ahorrar, y si algo pasa, tengo el chanchito donde, digamos, de ahorro. Y ese menor gasto es el que hace que la recuperación sea lenta. Lo tercero, que recién se está implementando ahora, fíjense, después de mediados de marzo que se decretó la cuarentena, recién se está haciendo el programa Reactiva Perú para pequeñas y medianas empresas, que va a estar a cargo de cajas, a cargo de microfinancieras, etc. Recién. ¿Ok? ¿Y saben cuál es el problema ahí? El problema es que el 70% de la población peruana trabaja en pequeñas y medianas empresas. Si quiero recuperar el empleo, tengo que recuperar ahí. ¿Ok? Y esto recién se está comenzando a hacer. ¿Ok? Y la burocracia estatal hace que demore. Miren, cuando se anunció Reactiva Perú, desde el momento que se anunció hasta el momento que comenzó, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Un mes? Esto es lo que me preocupa, estimadas y estimados. Esto sí me preocupa y me asusta, pero no puedo no ponerlo, porque sería irresponsable no ponerlo. En el punto A se decretan las medidas de cuarentena. Nos hundimos hasta B, ¿ok? Pasamos a marzo, abril, mayo, pero digamos que esto sigue un poco más, porque los contagios no se detienen. Entonces la gente comienza a presionar al gobierno desde todos lados que hay que abrir la economía. Yo entiendo que los que son responsables deberían poder abrirle, y eso lo he escrito siempre. O sea, aquella empresa que cumple con los protocolos, que mantiene la distancia social, etcétera, tienen que abrir, o sea, eso no hay ningún problema. Pero el tema es que si la presión aparece para que se abran muchos sectores que no son responsables, léanlo desde el punto de vista que quieran, la economía desde el punto B sí se comienza a recuperar, pero con mayores contagios. O sea, todos se contagian todos contra todos, pero la economía se levanta, porque están todos vendiendo. Se abre el centro comercial y se permite aforo del 100% porque la gente tiene que chambear, la gente está en las calles haciendo huelga diciendo que tengo que salir a trabajar, como en Estados Unidos, donde puede apostar 100-1 que la cuarentena, que el COVID-19 rebrota en el de Estados Unidos, después de las marchas que hemos visto, justificadas probablemente, pero el COVID es el COVID. Pero la economía se recupera hasta C. Pero en ese punto se encuentran tantos contagiados que los hospitales están totalmente colapsados, la gente muere en la calle, que obliga a poner una cuarentena draconiana simplemente. O sea, con un toque de queda de 12 horas, no sale nadie, así se muere dentro de tu casa. Es decir, una cuarentena de esas históricas simplemente. ¿Ok? Y la economía finalmente sí se levantaría. Pero noten que en esa segunda cuarentena, médicos, enfermeras, tecnólogos médicos, personal de salud en general, Fuerzas Armadas, policía, ya están totalmente frustrados y la mayoría de ellos están contagiados. Entonces la salida sería lentísima. En este escenario, el punto E estaría más o menos en 2024, según los cálculos que he hecho. Puedo estar equivocado. ¿Ok? Por eso yo prefiero la U de hace un rato, o sea, prefiero esto a esto. ¿Ok? Entonces la pregunta que tiene que quedarnos ahorita flotando es esta, y no tengo la respuesta, no la tengo, es, entonces Vizcarra ha hecho bien abrir la economía desde el lunes pasado. ¿Está bien como se ha abierto? No tengo la respuesta, pero sí sé que el tiempo va a ser el juez, si caemos en una U o caemos en una W. El tiempo va a juzgar. Acá tienen pues las caídas de PBI, miren cómo se cae todo, esta es la caída de marzo. En PBI el empleo, cómo se cae en Lima, menos 25%, 1.200.000 empleos menos, inversión pública se desploma 80% en el mes de mayo, la confianza empresarial está en terreno negativo, la expectativa sobre la economía está en la zona pesimista, como pueden ver ahí, y también la expectativa de contratación a 3 meses es claramente disminuir contrataciones. ¿Ok? O sea, el empleo va a ser difícil de recuperar este año y probablemente si es que las empresas formales no recuperan empleo, entonces la informalidad va a aumentar todavía más. Estas son las fases. Solamente decir acá que durante la época de confinamiento, el 44% de la economía estaba funcionando. ¿Ok? Esto pasaría hasta, se espera pase a 70 más o menos entre la fase 1 y la 2, que es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? La fase 2 está por comenzar,
o algunas cosas ya comenzaron, esto se ha un poco también chocolateado, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, pues las peluquerías no estaban y ya están, el fútbol no estaba y ya está, por ejemplo. En fin, esa sería la trayectoria. Esto es lo mismo. Ahora, acá tienen el problema, no quiero extenderme muchísimo, deme 10 minutos más. El resultado fiscal para este año, el exceso de gastos sobre ingresos, sí sería alto, sería el más alto desde 1990. ¿Ok? Sería 8, menos 8.1%, pero creo yo que se recupera mucho más rápido que lo que aparece ahí. ¿Por qué? Porque estos alivios tributarios que ha dado el MEF ya no los va a dar otra vez. Este exceso de gasto en bonos, malos o buenos, que ha dado el MEF, tampoco va a ocurrir otra vez. Entonces, eso se va a reequilibrar más rápido en la medida que la economía empieza a moverse bien. Pero para eso, otra vez disco rayado, hay que bajar los contagios para que se permita que un restaurante funcione al 100%. Y pongo eso como ejemplo, nada más. ¿Eh? Entonces, ¿qué cosa es lo que hay que evitar? Porque todavía hay que evitarlo. Que las pequeñas y medianas empresas quiebren, que se desplome el ingreso de las familias, que aparezcan problemas en el sistema financiero y que rompa la cadena de pagos. Un mix que nadie quisiera enfrentar. ¿Ok? Las medidas tenían que ser y tienen que ser excepcionales porque la situación no tiene precedentes, simplemente. Nunca en el Perú ha ocurrido que todo lo que tienen en esos 4 puntos pueda caerse al mismo tiempo. Entonces, ¿qué cosa se ha hecho? En un principio, el MEF y el BCR trabajando juntos diseñaron 2 etapas. En una contenemos la propagación del virus y en otra reactivamos la economía. Como el virus no se podía contener, han mezclado las dos. Y por eso es que ahora se intenta contener con la reactivación de la economía. ¿Cuál es la condición que se insiste, y ustedes la saben, la sé yo, la sabemos todos? Mantén la distancia social. Por último, si tú me dices, es que tengo que salir a trabajar porque me muero de hambre y toda esa cosa que es real, además, muy bien, sale a trabajar, pero mantén la distancia social. Hace un rato estaba viendo en las noticias lo que ha sido el centro de Lima ahora con los ambulantes. Están todos pegados. ¿Saben qué creo? Y en un momento de raye mental, creo que en Perú sufrimos una cultura de aglomeración. No sé ni siquiera si el término existe. Tenemos que estar amontonados uno encima del otro. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué no algunos ambulantes se ponen en un lado y otros al frente? No. Todos pegados. ¿De dónde sale la plata? La mitad la pone el Banco Central en estos préstamos que van con garantía del MEF, de los de Reactiva Perú, y la otra mitad la pone el MEF. El MEF, la mitad sale de los ahorros del MEF. Ojo, que el MEF, por eso digo, hemos tenido malos presidentes, pero buenos ministros de Economía. Eso no hay que negarlo. Estos ministros de Economía han ahorrado, desde 2006 hasta ahora, 7.500 millones de dólares. 7.500 millones de dólares. ¿Ok? ¿Qué ha hecho María Antonieta Alba? Ha roto el chanchito. Por eso me preocupa más la W de hace un rato. Porque para un segundo momento ya el chanchito lo rompiste. Ya solo podrías endeudarte, nada más. Por el momento nos endeudamos de forma barata, ¿no? Por el momento sí. Ya sabemos qué cosa es Reactiva Perú, el objetivo es reponer el capital de trabajo de las empresas, los créditos tienen garantía el Ministerio de Economía, el porcentaje de garantía pues depende del monto, no se aplica para cancelar deudas anteriores, las empresas no podrán pagar dividendos ni repartir utilidades. Esto ha avanzado, sí, pero no ha avanzado tanto como quisiéramos en las empresas medianas y pequeñas, lo que muestra otra vez que esas empresas eran informales. Pues. Algo que era un dato desde el comienzo, y acá sí hay que decirlo, esto era un dato desde el comienzo. Es decir, si ponías, digamos, este tipo de requisitos como lo que están, no sé, por ahí, naturalmente era para empresas formales, así sean pequeñas. Pero si yo sé que un montón de empresas son informales, tengo que diseñar algo en paralelo. ¿Ok? Y eso es lo que se hace ahora con el FAE-MIPE, ¿no? El Fondo de Apoyo Empresarial para las MIPES. Esto lo podemos pasar. La tasa de interés de referencia del Banco Central ha bajado a 0.25. ¿Qué es esto en castellano? Cuando un banco comercial quiere dinero, le puede pedir al Banco Central. Y esta tasa de referencia es la tasa que el Banco Central le cobra al Banco Comercial por el préstamo que le da. Está casi en cero en este momento. ¿Ok? Claro, el problema es que no hay a quien prestarle en este momento, ¿no? Esta data es el 29 de mayo, y esta data sí es esperanzadora, fíjense, ¿eh? Miren el cobre. Dos cosas que decir del cobre. El cobre viene cayendo desde 2017. No es una caída originada solamente en el COVID. ¿Ok? Lo interesante es que si ven el gráfico de la izquierda del cobre, mira, digamos, había un aumento hasta 2.43 en los últimos 15 días más o menos.
¿Ok? Y ese aumento está casi equivaliendo ya a la caída del COVID. La caída como consecuencia del COVID fue esta caída vertical que hay a la izquierda del serrucho, donde llega el 2,43. ¿Y por qué? Dos razones. China empieza a producir, Europa abrió. ¿Ok? A la derecha tienen el oro. El oro es usualmente un activo refugio, ¿no? Digamos, el inversionista corre al oro para refugiarse por el valor mismo del oro como metal, ¿no? ¿Cuánto más podríamos vender y tener si es que no se hubieran interrumpido las minas de oro en el Perú? ¿Dónde están los responsables? No, no están, ¿no? Miren el zinc igual, se está empezando a recuperar, o sea, ya está dando la vuelta. Miren, el petróleo también se está comenzando a recuperar. Y acá una cosa chiquitita nada más. Muchas personas dicen, pero ¿por qué eso no fue a la gasolina? Vamos con calma. La naturaleza de la extracción del petróleo hace que tú no puedas parar las máquinas. O sea, la empresa que saca petróleo tiene que seguir sacándolo. Porque si para de hacerlo, se solidifica el petróleo, se hace sólido. Entonces, como, digamos, la economía mundial está parada, o estaba parada, completamente parada, las empresas seguían sacando petróleo y lo almacenaban en unos almacenes, en unas cosas enormes. ¿Ok? Pero seguían sacando y como nadie compraba esos almacenes, estaban llenos, no había dónde poner más. Entonces empezaron a ofrecer, oye Perú, te vendo petróleo y te vendo gasolina súper barata, porque mira, te vendo casi a $1 o a cero. ¿Y qué respondía Perú? ¿Qué respondía Chile? ¿Qué respondía Brasil? ¿Qué respondía Lituania? ¿Sabes qué? Sería extraordinario, pero mis almacenes de petróleo también están llenos. ¿Ok? Primera cosa. Y eso tumbó el precio, ¿no? Hasta que le pagaban a alguien para que se llevara el petróleo, simplemente nadie quería comprar petróleo porque tenían almacenes llenos. Segunda cosa, el petróleo para gasolina se compra con 3 meses de anticipación, se compra a 3 meses. Quiere decir que la gasolina que estamos consumiendo ahora fue algo que se compró 3 meses atrás. ¿Ok? Y como no se ha comprado a precio cero porque no hay donde almacenar el petróleo ni la gasolina, entonces lo que pasa es que no vamos a gozar de esa caída en el precio de la gasolina. Probablemente baje un poquito, pero no como muchos piensan que tendría que haber bajado, ¿no? Acá tienen el tipo de cambio, el manejo casi fantástico del tipo de cambio del Banco Central, porque hay que decirlo. Y esto les puedo comentar de fuentes internas en el Banco Central, que claro, como el Banco Central no tiene una meta con el tipo de cambio, nunca publica proyecciones de tipo de cambio, ¿no? Pero el Banco Central espera, son rumores de pasillo, si quieren ponerlos de esa manera, que hacia diciembre el tipo de cambio cierre en un rango entre 3,40 y 3,45. ¿Ok? El Banco Central no ve ningún elemento que haga que sea mayor ni menor. ¿Ok? Claro, salvo que en el interín pase una catástrofe. Pero si la cosa sigue igual, cerraría entre 3,40 y 3,45. La bolsa ya pegó el salto, pues. ¿Se dan cuenta? Ya tocó fondo y empezó a recuperarse. Obviamente todavía no se recupera de lo que tenía pre-COVID, claro que no, pero ya empezó a recuperarse. Y con ello los fondos mutuos, los fondos de las AFPs, todo empezó a levantar, poquito a poco. La aprobación de Vizcarra sigue siendo alta, sigue siendo alta. Lo que habría que acá tener cuidado con esta encuesta es que a pesar de lo serio que es Ipsos, conozco a Alfredo Torres, pucha, hace 1000 años, desde que fue mi jefe de prácticas en la universidad cuando era alumno, es serio. Pero sí estas encuestas se toman de manera virtual. Entonces hay que tomarlas con pinzas. Con pinzas. ¿Ok? El Congreso sigue siendo aprobado, ¿no es cierto? Lo aprueba el 52%, porque todas las medidas populistas siempre consiguen eso, pues, ¿no? Control de precios, te condono todas las deudas, ya no vas a pagar nunca más internet, no vas a pagar nada y voy a ir a tu casa y darte un lomo fino todos los días. Ya, eso hace que el Congreso suba, pues. ¿Ok? La ley de especulación, la ley de control de precios, todo lo que se ha aprobado, ¿saben qué siento a veces? Que en el Congreso se olvidan de un principio básico que uno aprende en un curso de economía elemental. Todo cuesta. La pregunta simplemente es quién paga. Si yo hago que no se cobran las deudas, si yo hago que las AFPs, digamos, no sé qué hagan, si yo hago que el camote cueste un céntimo, si hago ese tipo de cosas, la gran pregunta es quién paga. Y eso es lo que originó el desastre 85-90. Eso fue. ¿Ok? Y ahora el Congreso actúa igual. O sea, realmente es una pena, por decirlo, una lástima es.
¿ok? Porque la verdad es que este Congreso, con el daño que le puede hacer a la economía, podría destruir lo poco o lo mucho que hemos construido durante más de 20 años, ¿ok? Pasarían realmente a la historia, y yo creí que ahí había gente seria, pero ahora te digo en tiempo pasado, creí, no es gente seria, es gente populista que quiere el aplauso. Claro, el Congreso no está en la foto, ¿no es cierto? Tiene que ponerse en la foto, y con estas medidas estrambóticas logran estar en la foto. Jorge Muñoz, la aprobación está en 56%, perdón, sí, la aprobación está en 56%, ha bajado 10 puntos, les parece que le faltara más acción o algo así, no lo sé. Se aprueba el desempeño de las Fuerzas Armadas, 90% de los encuestados, policía 86, personal de limpieza pública 86, personal de médico 85. ¿La población aprueba el comportamiento de la población? No. Solo el 19% de la prueba, 79% rechaza la forma como la población se comporta. Y claro, en Perú tenemos una cultura tan rara o tan informal que no seguimos reglas de juego, ¿no es cierto? Nos dicen no salgas y sales, porque quieres presentarte como el rebelde, pues como el que le saca la vuelta al gobierno. Semáforo en rojo, yo me lo paso. Ya, esa cultura nos destruye. Y ahora, miren el cuadro y está clarito. Por eso es que cuando se dice que la población tiene gran parte de culpa, eso está basado en una encuesta, no es cualquier cosa. Y por eso insisto, que salgan a trabajar, extraordinario, pero mascarilla, distancia social y te lavas las manos. Si tienes las tres cosas, sale a chambear. Pero no te aglomeres uno encima del otro. En fin. Me he quedado sin trabajo, no percibo ingresos por lo que era mi trabajo, 41% en mayo, 42% en abril. Entonces, esto fue primera plana en todos los medios digitales y físicos, ¿no? Pero como siempre soy curioso, pues, y ya aprendí a dudar, busqué en la internet y encontré la encuesta completa. ¿Y qué cosa encontré? Punto 2. Soy ama de casa, soy estudiante, jubilado o no trabajo habitualmente. 20%. Quiere decir que ese 20%, pre-COVID no hacía nada. Post-COVID no hace nada. Durante el COVID no hace nada. Entonces no entra en el cuento. Tercer grupo, estoy trabajando en mi casa por teletrabajo. 13%. Estoy saliendo a trabajar porque estoy dentro del grupo de personas autorizadas para hacerlo. 10%. Van 23 ahí. Estoy en mi casa sin trabajar, pero sí tengo trabajo y estoy recibiendo mi sueldo. ¿Qué suerte tienes? 8%, va 29%. Estoy saliendo a trabajar porque lo necesito, aunque no estoy formalmente autorizado. 36%, sin contar el 20% que incluiría jubilados. Ok, sumámosle 2, 3 puntos más. Estamos casi igual entre los que se quedan sin chamba y no perciben ningún ingreso de todos los que están con azul. ¿Ok? Siempre he aprendido que las estadísticas hay que leerlas desde los dos lados. Y hay que leer toda la información, siempre. Yo entiendo que los medios ven mucho más importante poner como titular 41% de la población no tiene trabajo. Eso suena más. La gente lee. Cierro con 2 diapositivas nada más. Primera lección que debe quedar. Los problemas económicos surgen por las medidas tomadas para contener el COVID-19. Por lo tanto, son una consecuencia y solo arreglamos la economía si detenemos la causa, que es la propagación del virus, algo que he repetido varias veces durante este rato. 2. En los últimos 20 años, y puse 20 por no poner 40, casi no se hicieron reformas en educación, salud, poder judicial, pensiones, vivienda, infraestructura, casi. ¿Ok? Y hoy pagamos las consecuencias. 3. La informalidad complica cualquier solución para cualquier problema en el Perú, no solamente el tema del COVID. Y de eso se deriva la cuarta conclusión. Si el 30% no cumple con las medidas que el gobierno dicta y el 70% sí cumple, el problema no se arregla porque la propagación continúa. ¿Ok? Hay que mantener los fundamentos económicos sólidos hasta donde se pueda. Creo que vamos a salir airoso de esta parte, en la parte macroeconómica, pero también creo que va a haber que invertir más y mejor en salud y en educación, sobre todo. Y en formalización, habría que agregar, ¿no? Lo otro que históricamente está demostrado es esto. Las crisis son terreno o suelo muy fértil para que aparezcan populistas, estos líderes mesiánicos que aparecen diciendo que tienen la receta para todo y que hay que darle a todos todo lo que quieran sin importar las consecuencias de ese exceso de gasto ni cómo lo financias. Perú ya lo vivió en los años 80. Y última cuestión antes de ver sus preguntas, ¿cómo hacemos compatibles en este contexto que les he comentado
el control de los contagios y la reactivación económica. ¿Cómo? Esa es la pregunta. Entonces, dicho esto, vamos a ver sus preguntas, todas las que pueda contestar. Espérense, sigo bajando. A ver, acá hay una. Edison nos pregunta, ¿la disminución de las remesas tendría incidencia en la pobreza? Sí. Sí, de hecho sí. Es más, de este aumento de pobreza que he mencionado según cálculos hechos a mano, casi en un Excel, 2 o 3 puntos del aumento en pobreza sería por la caída de remesas. A ver, Miguel, es que Miguel nos pregunta, ¿de qué manera cree usted que el gobierno puede instaurar diferentes tipos de Big Data en determinados sistemas? Mi respuesta es de todas las maneras. Es decir, el Big Data es la clave para poder manejar la información hoy en día. Es un tema de decisión, simplemente. Yo entiendo que ahora todo lo que se está haciendo es actuar sobre la emergencia, nada más. Pero entiendo claramente que esa es una salida que va a tener que darse de todas maneras. A ver, Juan Ricardo Díaz, ¿cuánto repercutiría el proyecto de ley que quiere presentar el Congreso para la condonación de intereses en entidades financieras? No quiero ni pensarlo realmente, Juan Ricardo. No quiero ni pensarlo. Pero esto sí dañaría muchísimo a los ahorristas de los bancos, dañaría muchísimo, pero muchísimo al sistema financiero. Cuando en el 8590 se tomó una medida más o menos parecida, quebró el sistema bancario. ¿Ok? Uno aprende en economía a analizar no solamente lo que ve, sino lo que no se ve. ¿Qué más caen en 2020? Parece que construcción. Javier nos pregunta cuáles son los dos sectores económicos que más van a caer en 2020. Creo que construcción y manufactura son los que más van a caer. ¿Cuáles son las expectativas del sector textil y retail? ¿Cuándo empezarán a recuperarse? Carlos Zamudio nos pregunta eso. Carlos, fíjate, el problema con el retail es que ya está abierto, pero vía e-commerce, ¿no es cierto? No vía física. Pero lo que se está notando, y esta data sí es data dura, es que muchas grandes empresas no tienen la logística para que llegue a tu casa lo que compraste digamos, si compraste algo ayer, debería llegar en 2 o 3 días, no, pues termina llegando en 1 mes y medio. Pero si no tienes la logística para actuar con e-commerce, no te sirve de nada. Sector textil, sí puede recuperarse relativamente rápido, pero eso va a depender crucialmente de dónde venga el sector textil, ¿no? Por ejemplo, Gamarra, por poner el eje, si mantenemos a los empresarios solo formales de Gamarra, sí va a haber una recuperación más o menos rápida. Gamarra ya vende por internet, y dicho sea de paso, Carlos, te debo decir que las ventas de Gamarra son mucho más puntuales que las ventas de las grandes multitiendas. O sea, Gamarra te llega el producto a tu casa en 2 o 3 días, o menos a veces el mismo día. ¿Ok? Las grandes multitiendas están hablando de un mes. Siguiente pregunta. Edison, ¿qué oportunidades de investigación en el ámbito macro o micro se presentan ante la coyuntura? La disponibilidad de datos será una gran limitante. Coincido y suscribo 100%. No se puede hacer investigación sin datos. Cualquier investigación, Edison, que se tenga que hacer ahora, y que estamos intentando donde sea hacer varios para ver los impactos del COVID y varias cosas, necesariamente va a pasar porque quien haga esa investigación, en muchos casos debe crear la data. ¿Ok? Crear la data cuesta. La data es un bien público que el gobierno tendría que suministrar vía INEI y ser muy rápido. ¿Ok? Necesitamos, por ejemplo, encuestas de estos tiempos para que los investigadores tengan el tiempo para analizar, para hacer sus corridas matemáticas, cuánto hay. Es difícil de superar, te digo de verdad, Edison. Es difícil de superar. Dani nos pregunta, soy una persona natural con negocio y tengo clientes del rubro textil que no me pagan hace 120 días. ¿Qué esperar con estos clientes? ¿Me pagarán? Le espero un poco más. El rubro textil peruano se recupera. Y hable sobre el rubro textil. El problema es que probablemente muchos de ellos no estén pagando porque no tienen ingresos y un subgrupo porque se quieren pasar de vivos. Mi recomendación, señor Dani Cáceres, es llamarlos uno por uno y sentarse a conversar para reprogramar el pago de alguna forma. ¿Ok? Lo que pasa es que cuando comienzan, Dani, estos temas del Congreso, que se perdona esto, se perdona el otro, todos se cuelgan de la misma cuestión.
¿Ok? Por eso yo lo que creo es que hay que, ahí la solución es sentarse uno por uno. O sea, hacer un trabajo, si quieres, no a los 120 como un paquete, sino un trabajo de bisturí. Es decir, operar uno por uno. Joana nos pregunta, en el sector de construcción, ¿hasta qué periodo deberíamos proyectar una disminución de la rentabilidad? A ver, yo creo que sí hay que ser conservadores, Joana, en construcción. Yo creo que todo este año construcción no, digamos, no le va a ir bien a construcción este año. Yo te diría en construcción una recuperación, pensando en voz alta, casi mediados de 2021, ¿eh? Mediados de 2021, por ahí estaría. De nada, Miguel. Liz nos pregunta, ¿podríamos aprovechar la coyuntura para combatir la informalidad? La respuesta es sí, sí. El tema aquí, Liz, es tomar la decisión y ver si el gobierno tiene los equipos para hacerlo. Fíjate, Liz, aprovecho tu buena pregunta para hacer un comentario general. En los países que han salido del problema, o ya están saliendo, hay una diferencia muy grande con el caso de Perú. No es la informalidad, es que en esos países el gobierno se ha sentado con el sector privado para pedir ayuda. Por ejemplo, te lo pongo en términos gráficos en un caso como Perú. Los bonos no están llegando a los lugares más complicados, ¿no es cierto? A los lugares, digamos, más altos, piensa en Ticlo Chico, en Villa María del Triunfo, por ejemplo. No llegan. Pero ahí en Ticlo Chico hay una bodeguita que tiene Coca-Cola, tiene galletas, tiene caramelos, tiene chocolates, tiene aceite. La pregunta es, ¿quién llegó ahí? Llegó una empresa privada. Entonces, ¿por qué no le entregas a la empresa privada, por ejemplo, la distribución del bono? Por ejemplo, la distribución de alimentos, en lugar de a los municipios. Claro, la coyuntura te diría, no, la empresa privada es el diablo, es el malo. ¿Ok? Y por eso digo que nos están jugando en contra muchas cosas que tienen que ver con intereses políticos personales o con otro tipo de intereses, no sé. Sí, por supuesto, Juan Ricardo, no tengo ningún problema y por eso fue que yo no toqué mi CTS ni tampoco toqué mi FP. Por supuesto, no tengo ninguna duda que el sistema financiero peruano es súper sólido. Más aún con la inyección que ha hecho el Banco Central para Reactiva Perú. Y ahora que va a hacerles a las cajas y a las microfinancieras para el FAENIPE. Es recontra sólido. No hay ningún problema por ahí. Sí, claro. Douglas nos pregunta que si no es un buen momento para incrementar el gasto público. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que todo el gasto se está poniendo en la emergencia. Se está tratando de cubrir con mucha liquidez el problema del sector salud, que es un problema, pues, histórico, de invertir muy poquito, de tratar de mejorar. O sea, la prioridad del uso del dinero ahora es enfrentar al COVID. Ese es el punto. Pero ya para la segunda parte del año, creo que no tengo duda que infraestructura es la clave. Es más, se podrían plantear proyectos de alianza pública, APP, no alianzas público-privadas. Claro. Sí, desde luego, mi respuesta es sí. Catherine, ¿cómo estás? Quisiera consultarle, con todos los gastos realizados por el gobierno, ¿se corre el riesgo de perder un porcentaje importante de las reservas peruanas? No, no se ha consumido nada, Catherine. Fíjate, te explico. Las reservas las tiene el Banco Central. Esas reservas que tiene el Banco Central solamente tienen un uso posible, solamente un uso, que es vender dólares para evitar que el tipo de cambio se dispare, nada más. No se pueden usar para salud, para educación, no se pueden usar para nada simplemente. Muchos están presionando para esto, pero te puedo asegurar que eso no pasa a menos que el Congreso haga otra de sus medidas y en ese instante el presidente del Banco Central va a renunciar. ¿Ok? Las reservas no se tocan. Sirven simplemente para, como te digo, evitar que el dólar suba. Y digamos, ahora más que nunca estás viendo que las reservas han servido porque el dólar casi no se mueve. Fabián, ¿cómo estás? Estas medidas populistas son de verdad. A ver, estas medidas populistas son de personas cercanas o congresistas que apoyan al actual régimen, incluso el mismo Vizcarra. Mira, hay de todo, ¿eh? Te voy a decir que hay de todo. Hay en el Congreso, si entras en la página del Congreso y ves proyectos de ley, hay proyectos presentados por Alianza para el Progreso, por Frente Amplio. El único partido que está más alineado, si quieres convocar, es el Partido Morado. Todos los demás están en contra. Y claro, o sea, es válido, estamos en una democracia y así son las cosas. Pero voy a decir una cosa que va a sonar espantosa, va a sonar a terror, pero ahí va.
Yo creo que ahorita Vizcarra está arrepintiéndose de haber disuelto el Congreso anterior, porque el Congreso anterior te ponía trabas en la parte política, pero no en la económica. No en la económica. Este te está destruyendo la economía. Esa es una gran diferencia. Pero en fin, es una opinión nada más. Edison, buena pregunta. ¿Por qué si se tiene grandes depósitos del MEF en el Banco Central, se tienen que hacer préstamos a organismos internacionales? Porque son más baratos, Edison. Recuerda tú que en finanzas un principio básico es que siempre es bueno trabajar con plata de terceros. ¿Ok? No con tu plata. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que estos depósitos que el MEF tiene en el Banco Central ganan un interés. ¿Ok? Que es mayor que lo que cuesta tomar un préstamo de fuera. Entonces, lo que hace es tomar el préstamo de fuera. Sí, claro que sí. Difícil, Erika, la pregunta. ¿Qué medidas implantaríamos para lograr el formalismo? Yo lo que te digo solamente una cosa, Erika. Yo lo que creo es que los seres humanos respondemos a incentivos o motivaciones, que pueden ser monetarias o no monetarias. ¿Okay? Todos hacemos algo por algo, alguna razón. Entonces yo creo que los informales tienen que convencerse de alguna forma que ser formal es mejor. Por ejemplo, ¿cómo se podrían comenzar a convencer? Ahora con lo que ha pasado. Pero hay más cosas. Por ejemplo, si el informal viera que la gente que paga impuestos, por ejemplo, puede gozar de una mejor educación, yo sería más duro, ¿eh? Puede acceder a ciertos colegios públicos y no a todos, o por ejemplo, puede acceder a mejores seguros públicos de salud. O sea, cuando el informal ve que lo que hace pagando impuestos le sirve para su vida de todos los días, entonces va a comenzar a formalizarse. Y era una cosa más, Erika. Ofrecería la formalización y durante los primeros 3 años no pagan nada de impuestos. Solamente lo formalizo. O sea, hay que convencer de a pocos a esa gente, a ese grupo de personas que han sido informales durante 50 años. Y viene de generaciones. Miguel Paz me pregunta, Juan, me llamo Carlos, ¿cuánto te imaginas en tiempo que es una recuperación de la economía? Fines de 2021, comienzo de 2022, recuperación al nivel del que teníamos antes que estallara el COVID. A ese nivel, pero antes la economía iba subiendo, ¿no? Ya cuando están subiendo ya estamos ahí, ¿no? Arit nos pregunta, ¿Estados Unidos está inyectando a su economía trillones de dólares? En este contexto, ¿el efecto que causa esta inyección podría ser perjudicial para América Latina? No. Mira, cuando Estados Unidos pasó por la crisis del año 2008, la solución que vino 2011-2015 fue una inyección más grande que la que se ha inyectado ahora. ¿Ok? Los dólares que sobraron, por así decirlo, que se rebalsaron de Estados Unidos, cayeron al resto de países del mundo. Y eso contribuyó con un enorme ingreso de dólares a muchos países, entre ellos Perú, y eso bajó el tipo de cambio. ¿Ok? Entonces no es una mala noticia para el Perú. Mientras más dólares, claro, lo que pasa es que el dólar pierde valor y mil cosas más, ¿no? Pero en general, más dólares a Perú le harían bastante bien, ¿no? RPP, buenas tardes, ¿qué tal? Dani nos comenta, es real que hay un problema serio en la cadena de pagos porque no hay dinero en los bolsillos de los consumidores. ¿Cuánto tiempo estima usted que se recuperará y qué estrategia propone? Yo seguiría con el Reactiva Perú y con el FAEMIPE, pero le pondría una bujía o un motor, motor a chorro o algo así para que se aceleren. ¿Ok? Porque de eso depende el tiempo que la economía se recupere. Pero yo le pongo mis fichas a que para recuperar lo que teníamos pre-pandemia, fines de 2021, pre-pandemia. En esta coyuntura, buenas perspectivas, todo lo que tenga que ver con el sector digital, Luis Felipe. Luis Felipe nos pregunta qué sectores crees que tengan buenas perspectivas en esta coyuntura. Todo lo que sea digital, todo lo que sea de libre y todo lo que sea e-commerce. Necesitamos, por ejemplo, mayor cantidad de personas que sepan arreglar computadoras a la casa, por decir cualquier cosa. Necesitamos que la gente se entrene más en temas digitales. Por ejemplo, poner una empresa pequeña de ese tipo de cosas, ahora no tiene pierde. Y ojo, está saliendo un tiempo largo. La clave ayer, hoy y mañana siempre fue formalizar el RPP. Siempre fue formalizar. ¿Ok? El tema es que ahora se ve más claro el problema. Ahora el problema ha saltado. ¿Ok? No sé si se podrá hacer ahora mismo, pero es una tarea que ya no se puede postergar. Fabián nos pregunta, ¿el aislamiento y la emergencia sanitaria se mantienen porque no se compraron oportunamente pruebas moleculares? Etcétera. Probablemente sí. Sí, esa es una explicación válida,
que por alguna razón Perú no compró pruebas moleculares, no compró remedios, no compró oxígeno medicinal, no compró nada. Correcto. ¿Quién falla ahí? MINSA. Sandra Carrasco nos pregunta, el tema de la formalización también va más allá de los incentivos. No quieren ser formales. ¿Cómo cambiar esa cultura? Mira, es muy difícil, Sandra. Yo coincido contigo, sea lo que estás yendo. Es muy complicado, porque la informalidad no es un tema solamente laboral, Sandra, sino es un tema de falta de respeto a las reglas de juego. Te dicen, mantén la distancia y no la mantienes. Y yo no entiendo por qué no la mantienes. Yo quisiera hablar con un informal y preguntarle, pero ¿por qué no la mantienes? ¿No te das cuenta que puedes contagiarte? Supongamos que te respondan, no, porque si me contagio a mí no me pasa nada. Perfecto. ¿Tienes papá, tienes mamá, tienes abuelito? ¿O tienes hijos? Cuando vayas a tu casa lo vas a contagiar. ¿Eso quieres? Como dices, esto es un tema cultural. Y los cambios culturales, mi estimada Sandra, llevan años. Una opción es que lo hagas más, digamos, de manera más dura, ¿no? Un poco más rígida, más fuerte, ¿no? Puede ser, ¿no? No tengo la respuesta, Rosario, de cómo hacer para formalizar a los informales. No la tengo, sinceramente. Por un lado, el Estado pone muchas trabas, por otro lado, los impuestos que pagarían no se verían reflejados en nada. Mira, Rosario, si en este momento nos preguntaran a nosotros, oye, ¿tú quieres pagar impuestos o no quieres pagar impuestos? ¿Qué cosa vas a decir? No, no quiero. Entonces, si me preguntan a mí, ¿por qué no quieres pagar? Porque mira, no son capaces, como dice Fabián, de comprar los medicamentos, no son capaces de tener una buena educación para la gente que no tiene oportunidad, entonces no quiero pagar impuestos, ¿para qué voy a pagarlos? Entonces, yo lo que creo es que el camino puede no ser muy rápido, pero tiene que comenzar de manera gradual, ¿ok? Y en esto, ojo Rosario, gran parte de culpa la tenemos nosotros. Desde cuando vamos a un restaurancito y no pedimos la boleta, hasta cuando vamos a una psicóloga o un psicólogo en su casa y es plata en mano. ¿Ok? Lo que hay que hacer, y por eso ahí tengo otra propuesta, Rosario y Sandra. ¿Qué pasa si por cada factura que consigamos, el 1% del valor de esa factura va a una cuenta que está a tu nombre en el banco que tú quieras, como una suerte de comillas AFP? O sea, si vas a un psicólogo y no te da boleta, ya no vas más. Y no vas más porque si vas a uno que sí te da boleta, el 1% de eso va a tu propio fondo en el banco que tú escojas. ¿Ok? Y cada fin de año te dan todos esos 1% de las boletas que tú conseguiste. ¿Te das cuenta? Por eso digo que el ser humano tiene que responder a incentivos. ¿Ok? Pero inclusive ahora nosotros, inclusive cuando tú compras algo te preguntan, ¿le doy boleta? No deberían preguntarte nada. Tienen que darte boleta. Porque así como ustedes y yo pagamos impuestos, todo el mundo tiene que pagar, pues. Vizcarra gobierna desde marzo de 2018, a esa fecha no se hace nada por el país y se destinan miles de millones en consultorías a privados. Bueno, esa es una opinión. Sí se hacen cosas, Jimmy. Sí se hacen muchas cosas. Lo que pasa es que no alcanza para la magnitud del problema de Perú. Por eso es que yo siempre digo, a veces es fácil criticar, pero a ver, ponte en los zapatos de Vizcarra y empieza. ¿Qué hace primero? No tienes data, todo es un desorden. En el Estado, para que alguien firme un papel, tiene que pasar por los 800 sellos. Nadie quiere firmar por temor a la corrupción. ¿Qué haces? Se dan cuenta, yo siempre he aprendido, con los años, a ponerme en el pellejo del otro, siempre, siempre. Catherine, Catherine nos pregunta si es recomendable realizar una inversión como compras de activos una vivienda. La respuesta es si tienen los medios, sí. Sí, porque los departamentos, inmuebles en general, están cayéndose de precio. Y porque si tú vas a un banco a pedir un préstamo ahora para una vivienda y el banco nota que tiene los fondos, te va a poner primero una tasa de interés. Y tú dices, no, yo no quiero pagar 6%, quiero pagar 3% al año. No se puede, perfecto, hasta luego, me voy al banco al frente. Y vas a ver cómo te pasen hasta la calle. ¿Ok? Sí es momento. Pero, a ver, el hecho de que se hagan consultorías, a ver, mira, Fabián, el asunto es así. Para analizar cualquier cosa que se haga, hay que analizar los costos y beneficios. Lo que tú mencionas ahí, que se incrementaron de 1.800 millones a 2.500 millones de consultorías en privados y privadas cercanas al gobierno, no sé si serán, no sé qué va a ser cercano. De repente es el que vive cerca, no sé. Mira, ese es el costo, pero hay que ver qué cosa produjeron esas consultorías. Si yo traigo un consultor que me dice, ¿sabes qué? Yo te voy a cobrar 1.800 millones de soles, pero voy a arreglarte la informalidad en el plazo de un año.
Y si no, no me pagas nada. Yo le pago ese dinero. En economía uno aprende que tiene que comparar los costos con los beneficios, no solamente los costos. O como el Congreso, que solo ve los beneficios. Hay que usar las dos. Jesús Gamarra nos pregunta el mismo tema de la formalización. Por supuesto. Pero claro, pues es que el incentivo está puesto para que todos quieran ser informales, porque así pagan mucho menos. Y tampoco asumen derechos laborales, coincido, Jesús. ¿Ok? La fiscalización es parte del asunto. No. Yo no creo que una medida obligada sea una medida que funcione, pero sí reconozco que es parte del asunto. Me parece que esto va más por el tema de incentivos, como les mencionaba hace un rato. No, y yo recomiendo el inmueble, Erika. Entre el inmueble y poner la plata en el banco, prefiero el inmueble. Hidrocarburos, María Alejandra Ordoña nos pregunta, no se ve bien para este año, ni para el siguiente. No se ve bien. Hay un exceso de producción en el mundo en este momento. ¿Ok? Probablemente fines de 2021 comience a verse algo mejor, ¿no? Sí, Fabián, estoy de acuerdo contigo. El bono no ha sido como pudo ser. ¿Ok? Yo propuse desde el comienzo que se entreguen canastas alimenticias de puerta en puerta. Por eso, yo cuando... Mira, Fabián, yo tengo una manera de ver las cosas. Yo puedo estar equivocado en todo lo que les he dicho. Pero cuando digo esto está mal, entonces doy una propuesta. Que de repente es peor que lo que está. Pero no lo dejo en el problema. ¿Ok? Es muy fácil ver los problemas. Ok, tráeme el problema y tráeme la solución, como dicen los chinos. Tráeme la solución, ¿cuál es? Pues yo propuse desde el primer día, y pueden ver mis artículos en los diarios desde el primer día, no a los bonos. Desde el primer día lo dije. Sí a las canastas alimenticias. Y fue motivo de burla y de mofa de todos los que me siguen en Twitter y todos se burlaron de mí. Y ahora, ¿qué dicen? Lo de Cajamarca es un pecado, Luis Felipe, coincido contigo. Si hubieran tenido, digamos, podido sacar el oro. Lo más raro de esto, Luis Felipe, ¿sabes qué cosa es? Que un sector del Perú se opone a la minería formal, pero aplaude la minería Madre de Dios, que destruye la Amazonía. Eso es lo que no entiendo. Yo, ¿sabes qué, Luis Felipe? Detesto la doble moral, la doble cara. Eso yo no lo permito, lo detesto simplemente. ¿Ok? Si no quieres minería, pues no la quieres ahí, tampoco en Madre de Dios, pues. Pero no en un lugar sí y en otro no, pues. Bueno, sí, ya sé, Fabián, que todo para ti es corrupción, todo está mal, todo es un desastre. Es tu punto de vista. Está muy bien, está muy bien. Eh, eh, mira, Fabián, yo creo que los sueldos se pueden incrementar siempre y cuando la persona que está en el cargo rinda de acuerdo con ese sueldo. ¿Ok? Si tú tienes esa opinión, esa es una opinión, yo la respeto muchísimo. Bueno, Arnold, respeto mucho la opinión. ¿Ok? Recomiendo invertir en fondos sin fin previsión de las AFP. Eso depende, Saida, de cada uno. Mira, yo en lo personal sí quiero tener una pensión. ¿Te das cuenta? Yo quiero jubilarme cuando la ley indique y pasar el resto del tiempo que Dios me dé de vida leyendo tranquilo en mi cama. Eso es lo que sueño. ¿Ok? Entonces yo sí recomiendo cualquiera de las dos opciones, ¿no? Pero algo que te asegure, digamos, tu futuro, ¿no? Desde el momento que te jubiles. Bueno, está bien, Fabián, sigo respetando tu punto de vista, que Perú es poco menos que el infierno mismo. ¿Ok? Miguel, un abrazo te mando. No veo. Gracias, mi querido Miguel, pero yo soy un simple académico, nada más. Un simple profesor, simplemente eso es todo. No soy más que eso. Gracias, Elizabeth. Gracias, Miguel. Juan Carlos Cárdenas nos pregunta por qué si se conoce cómo se comporta tu población, algunas políticas importantes del gobierno fueron mal implementadas. Yo sí tengo respuesta a eso, Juan Carlos, porque creo que la gente más capacitada no está en el gobierno. ¿Te das cuenta? Y no está, no porque no se le haya convocado, sino porque no quiere estar. Fíjate, yo tengo muchos amigos que han pasado por los últimos gobiernos, ¿ok? Porque son mis amigos al margen de su postura política. Y todos están ahora con juicios, ¿ok?
Ganaron muy poco dinero, y todo lo más que gastado en juicios. Entonces, o sea, si tú no logras cambiar a la gente que está en el Estado, mira, Juan Carlos, voy a exagerar un poco el asunto. Tú sabes que desde que empezó esto de los despidos, obviamente en el sector formal se despidió mucha gente. Hemos visto el dato para Lima. Pero en el sector público se dio la orden de no despedir a nadie. O sea, si tú sabes que no tienes, digamos, posibilidad que te despidan, no tienes ningún incentivo a preocuparte de nada, pues simplemente. ¿Ok? Yo pienso que hay que cambiar las políticas. Creo que para eso sirve el Congreso. Creo que para eso sirve el gobierno. Pero gente como ustedes son la gente que tiene que estar en el gobierno, no lo que están ahora. ¿Ok? Porque es muy fácil decir, acá todos roban, ya pues anda tú entonces, pues. Yo aprendí eso porque una vez me pararon así hace muchos años. Porque dije, no puede ser posible que esta corrupción, entonces asume tú, pues. Ven, te invito. Jura mañana. Nunca más volví a criticar. Porque dije, claro, es muy fácil ponerse en el papel del crítico. Pero después me pregunté yo mismo, a mí mismo, ¿y por qué la gente no va? ¿Por qué la gente no va a trabajar al gobierno? Y me pregunté mirando para el espejo, ¿irías al gobierno? No. ¿Y por qué no? De repente, cuando tienes su propio personal, porque quieres una vida tranquila, tienes tu trabajo en el sector privado tranquilo, jamás vas a ganar en el gobierno lo que ganas en el sector privado. Miren, por ejemplo, voy a poner un tema que seguramente van a saltar muchos. Julio Velarde, presidente del Banco Central, gana 40.000 soles mensuales. Dos comentarios. Primer comentario, la gente cree que ¿cómo es posible que salgan mis impuestos? Para, de tus impuestos no sale un centavo. El Banco Central se autosostiene con los intereses que le generan las reservas invertidas afuera. Desde tus centavos, de tu bolsillo no sale nada. Segunda cosa que debo decir, gana 40.000 soles al mes y es el peor sueldo de un presidente del Banco Central en toda América Latina e incluye Haití. ¿Ok? Por eso he aprendido también que antes de hacer tantos comentarios que uno lee en los medios, hay que leer, hay que averiguar primero. Mariano Carranza, ahí sí estoy de acuerdo contigo. ¿Qué riesgo existe en la cercanía de un proceso electoral? Tal como lo veo, hay riesgo, mi querido Mariano. Fíjate, desde luego que post-crisis usualmente tienden a salir presidentes de corte populista, ¿no es cierto? Si tú recuerdas 2011, Ollanta Humala gana la elección en gran parte por la, digamos, porque era el voto antiqueico, pero en otra parte también porque su campaña fue básicamente, hasta que cambia entre las dos vueltas, la del polo rojo, por así llamarla, ¿no? O sea, el candidato que dice yo voy a quitar a los ricos la plata y ese es el que gana. Entonces, a mí me da mucho miedo que en 2021 retrocedamos en todo lo que se ha avanzado, todo lo que hemos avanzado. ¿Ok? Yo sí tengo miedo. ¿Ok? Tengo miedo a muchos que pueden ser candidatos o candidatas en un contexto como este que están en el Congreso ahora, y otros que aparezcan de la nada, ¿no? Diciendo yo soy el Mesías que te va a arreglar todo. Porque en la economía se puede gastar tan infinito y no hay problema. Y a mí me da miedo. Jesús, ¿cree que la actual ministra de Economía está haciendo un muy buen trabajo? ¿Un buen trabajo? A mí me parece que sí. Me parece que sí. La cuarentena, para empezar, la hace en el Ministerio de Economía, trabaja 20 horas diarias y su principal limitación es información. ¿Ok? Y si por ella fuera, y te lo digo de la fuente ella misma, sacaría, votaría del Estado a la mitad de la gente. A la mitad. ¿Eh? Recuerda tú, Jesús, que en el Estado trabajan más o menos 2 millones de personas. Y en el privado formal somos 3 millones. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Tiene sentido? Gracias, Margarita. Armando pregunta por el futuro de las acciones en la bolsa. Yo lo veo bastante bueno, ¿eh? Bastante bueno. Depende mucho de cómo se mueva minería, pero ya está subiendo, gracias a la mejoría de China, de Europa, yo lo veo bastante bueno. O sea, si la pregunta la completas, Armando, sería, ¿y conviene comprar hoy día una acción a un precio bajísimo? Si eres capaz de esperar un año y medio o dos, no tenga dudas en hacerlo, sin ninguna duda. Adriana nos pregunta si creo que se va a levantar la cuarentena. No sé, no soy epidemiólogo. Ahora me he convertido en un aficionado al tema, no leo muchísimo para aprender, pero no estoy en condiciones de decir, de repente se va a levantar en algunas regiones y no en otras. En las regiones en que ya se estabilizó, probablemente se levante. En las regiones en que todavía sigue subiendo, probablemente no. Es lo que creo.
Porque acá la lección, Adriana, lo que sí entendieron los epidemiólogos es esto, que cada región tiene una dinámica distinta. Entonces no puedes hablar de una cuarentena en el país o una cuarentena, digamos, tienes que hablar por regiones, me parece, no sé si se levantará. Hay un paquete que está preparando el MEF, Alex Rogelio, para el sector turismo. De hecho es el más afectado, no es uno de los más, es el más afectado. De turismo depende más o menos 1,5 millones de personas. ¿Ok? Y hay un paquete que va a salir probablemente, calculo, en un mes, si es que las trabas burocráticas no siguen impidiendo las cosas, de salvataje al sector turismo. Ahí hay que salvar empresas, hay que salvar agencias de turismo, hay que salvar líneas aéreas, porque si no se cae todo. ¿Ok? Ahí sí hay que entrar con todo. Hay que entrar con todo. Sí, Omar nos pregunta si tengo algún dato de investigación sobre la informalidad. Sí. Mira, hay varios. Te sugiero entres a la página del Banco Central, en la parte de publicaciones, en la parte de estudios económicos. Hay varios estudios de la informalidad en el Perú. Escriba mi correo, porque tengo varias cosas, varios links más que te podría ir pasando para que vayas viendo, ¿no? Hay un documento del Banco Mundial del año 2011, sobre la informalidad en el Perú. Chequea ese documento del Banco Mundial, ¿ok? Te va a dar bastantes luces de data, dónde están, etc, etc. Juan Tuma nos pregunta, somos pequeña empresa, semaforización vial para las calles, antes de la pandemia nuestras ventas eran regulares, el Estado es el mayor cliente para nosotros. Hemos recibido reactiva de Perú, pero se ha disminuido en un 80% con pagos a los trabajadores, proveedores, bancos, en un 80% se ha reducido, mira, no tenía ese dato, ¿ah? O sea, te ofrecieron 10 y te dieron 2. Ah, no sabía eso, voy a averiguarlo porque no tenía ni idea, Juan, ¿ah? O sea, si pediste 100, te dieron 20. Pucha, que si es así, entonces no sería para nada el programa. Miguel nos comenta, mucho criticamos, como se vive en el mercado gamarra cuando uno quiere comprar, pero hay que reconocer que ellos son mucho más puntuales que los de retail. Totalmente de acuerdo, suscribo, firmo, donde quieras. Hay que aplaudir a la gente luchadora que sale de la nada, son emprendedores, y te traen lo que tú compres casi a veces hasta en bicicleta a tu casa, pero cumplen. Y eso se aplaude. Las grandes tiendas no están cumpliendo. Fernando Perea nos pregunta en qué inversiones privadas y públicas deberían priorizarse, ¿no? Yo creo que infraestructura es la llave. Infraestructura es la llave, es la que más mueve una economía. Si tú haces correlaciones matemáticas y gráficas, te vas a dar cuenta que infraestructura es la que más mueve, por los dos lados, sobre privado y público. Ahí hay que entrar fuerte. Hay un par de preguntas más. Para invertir ahora, si es que está dispuesto Armando Esteban a esperar, digamos, un año y medio, bolsa es una buena opción, un pequeño departamento es una buena opción también. Si quieres algo más rápido, algo digital, arreglo computadoras, arreglo celulares, arreglo lavadoras, secadoras y todo ese tipo de cosas son ahora el momento, el boom es. Bueno, les agradezco muchísimo, lamentablemente tengo clases en 10 minutos. Muchas gracias por haber estado ahí, sé que hay un montón de mensajes más. Ha sido un verdadero placer, un verdadero honor. Suelo ser muy, digamos, directo, sin escalas, pero ustedes saben que los estilos son estilos, pues simplemente. Un gran abrazo a todos y vamos a salir de esta. Van a ver que sí y va a ser más rápido de lo que parece. Mis proyecciones son exageradas en el extremo, ¿ok? Va a ser antes, va a ser antes. Mediados de 2021 podríamos estar hablando ya de una salida bastante clara ya, ¿ok? Grandes abrazos para todos, nuevamente muchas gracias y a disposición para cuando ustedes quieran. Muy buenas tardes.